Hola a todos nuestros oyentes de Una Merienda de Locos. Estos locos están acá nuevamente grabando, haciéndoles otro episodio del podcast. ¿Cómo te encuentras hoy, José? Bien, muy bien. Como se puede ver, estamos de nuevo después de ¿De mil una, años? sí, de una considerable cantidad de tiempo de regreso a rendir cuentas con el canal y pues no, hace mucho no grabábamos y me parece que ya era hora como de volver y retomar un poco nuestro hobby de la locución y pues de la charla sobre los libros, ¿no? Ujú, exactamente, y es que han ocurrido muchas cosas durante este tiempo que hemos estado en ausencia. Aparte de asistir a la Feria del Libro que se hizo acá en Bogotá, también hemos tenido mucho tiempo para leer, para descansar, para dedicarnos a nuestros estudios y, ¿por qué no?, para grabar un nuevo episodio del podcast. Sí, pues la idea original era grabar un episodio de la Feria del Libro y de Ujú. hecho tenemos algún material en video mostrando algunas de las cosas que conseguimos, pero pues desafortunadamente no tuvimos la constancia y no tuvimos el tiempo para grabar dicho video y pues ya estando, han pasado unos 3 o 4 meses creo, o Ujú. más, o menos, Más, un poco más. de la feria, desde que fue la Feria del Libro. Sí, porque fue en... Febrero, ¿no? No, como en No, abril. mentiras, fue en abril, sí. Sí, fue para los mediados de abril, entonces pues ya ha pasado muchísimo tiempo y pues creemos que el episodio ya pues no tendría, Tanto eh, sentido. sí, no tendría tanta veracidad porque pues ya pasó mucho tiempo. Sin embargo, pues me parece que podemos hablar de un poco por encima de lo que conseguimos en la feria y tenemos algún otro tema, algunos otros temas que tienen que ver con libros y otros que tienen que ver con la salud y el futuro de este canal, ¿no? Ujú. Pero bueno. A pesar de que no vamos a hablar directamente de lo que es la Feria del Libro, consideramos apto hablar de algo que nos parece muy importante y un poco, digámoslo, controversial en cuanto a lo que es las ventas de los libros y por qué los libros últimamente están tan caros, como todo, ¿no es cierto? Sí, también enlazando con la feria del libro nos dimos cuenta Ujú. que últimamente el precio de los libros está muy elevado y pues en general conseguir libros ahora es cada vez más costoso, no diría que más difícil, pero es más costoso y pues obtener ediciones de calidad pues es cada vez más difícil, ¿no? Otra cosa que se me viene a la mente rápidamente hablando del precio y las ediciones es que durante la Feria del Libro nosotros tuvimos el placer de ir a uno de los stands que era de la editorial Escala. Se llama en realidad editorial Escala, no Escla, como nosotros le veníamos diciendo, sino Escala. Lo cual es muy raro porque pues se deletrea SKLA. Entonces uno diría que pues es Escla, ¿no? O sea, pues según las normas que pues dictan el idioma español se debería decir Escla. Pero pues en realidad hablamos con una de las asesoras de dicha compañía y nos aclararon que es Escala. Nos dirigimos a ese stand precisamente para hacerles saber algunas de las críticas que nosotros hemos vociferado en nuestros podcasts en episodios anteriores, que pues ya haciendo una recapitulación de lo que hemos dicho es que tienen muchos errores ortográficos y en general las ediciones son terribles, son feas. Yo tengo, como lo había mencionado anteriormente en un capítulo, tengo una edición de Leviatán que tiene muchísimos errores de ortografía, tiene una puntuación muy rara, como si se hubiera sacado de un PDF, tiene algunos guiones que no tienen rima ni razón y pues en general es una edición que no es agradable, no es agradable ni para ver de la portada ni para leerla.
Entonces, pues nosotros fuimos muy diligentes al dirigirnos al sitio donde ellos estaban realizando su demostración de sus libros y nos dimos cuenta que ya han cambiado las ediciones. Las ediciones cambiaron, tienen ahora portadas distintas y están haciendo en general un plan de renovación de imagen corporativa. Y además ellos son conscientes de los errores que los libros tenían y lo cual me impresionó mucho, ¿no? Porque pues uno pensará que pues la editorial Escala se podría fácilmente lavar las manos y salir por la tangente y decir que ellos no tenían ni idea, que las ediciones todas son buenas, pero me sorprendió la humildad con la que admitieron que muchas de sus ediciones tienen errores ortográficos y están trabajando en ello. Están realizando un esfuerzo verdadero, que yo puedo ser testigo de ello, que están realizando un verdadero esfuerzo pues por mejorar su imagen corporativa y por cambiar la manera en la que se ven. Entonces, pues no compramos ningún libro de dicha editorial porque pues estaban caros, como va a ser uno de los temas principales, pero yo hojeé algunos de los libros y puedo dar constancia de que sí hay cambios, por lo menos en lo que yo vi por encima. No sé si en la redacción y en los errores hayan cambiado, pero la editorial Scala sí está realizando algunos cambios en sus ediciones. Mm. Además, es un poco, nos sorprendió un poco el hecho de que, como dice José, nos admitieron que en efecto habían reconocido sus errores en cuanto a lo que es la ortografía y sobre todo la impresión de los libros, porque yo tengo el libro de 1984 que es de la editorial Escala y ese tiene páginas repetidas, que es una de las cosas que también les dijimos y ellos dijeron, sí, eso es verdad, lo estamos corrigiendo. Entonces, así como nosotros hablamos mal al principio o hicimos observaciones sobre esta editorial de lo disgustados que estábamos con algunos de sus libros, pues también nos parece importante resaltar esa labor que ahora está haciendo la editorial por cambiar la calidad de los mismos, teniendo en cuenta que ahora pues obviamente están vendiendo los libros en un precio más elevado. Así, ¿no? Pues Mm, siempre se acomodan a lo que es la moneda y pues el precio, ¿no? Porque pues por más que lo queramos, así el libro sea el recurso último de la verdadera inteligencia que se pueda presentar en el ser humano, pues están subiendo de precio, ¿no? Porque pues ujú, como todo. como todo, desafortunadamente estamos en un mundo que se maneja por el dinero, entonces pues los libros no se escapan de ello, ¿no? Pues Ujú. uno le parecería chistoso que, pues por lo menos a mí me parece chistoso que hay ediciones de libros como El Capital o libros como Welden, que es un manifiesto anarquista, Ujú. que rondan alrededor de 100.000 pesos, o lo que sería en Estados Unidos alrededor de unos $30, más o menos, 30 o Más o treinta y menos, sí. cinco dólares. Pues y sabiendo que esos libros ahorita en este momento ya son parte del dominio público, ¿no? Entonces lo que hacen las ediciones es, eh, las editoriales, perdón, lo que hacen las editoriales es eh, hacerles dibujos y hacerle cosas y pues venderlos con todo lo que se podría llamar pues la plusvalía, ¿no? Pues el valor externo a lo que es el producto como tal, ¿no? Exactamente. Y aparte de hablar de la editorial es Escala, hay que también hablar sobre la editorial Concosur, que pues sus libros se encuentran en gran mayoría y cantidad en los stands de la Feria del Libro. Y es que ellos también nos dijeron que supuestamente estaban haciendo correcciones en sus libros y pues en las ediciones que están sacando actualmente. Porque nosotros también nos hemos quejado mucho de la editorial Concosur, así como nos hemos quejado de la editorial Scala. El único inconveniente con esto es que sentimos que fue como algo muy de marketing, algo muy de quiero que compren mi libro. Entonces el señor nos decía como no, eso ya lo cambiaron, les aseguro que ya lo cambiaron, eso ya no está así. Pero pues igual no nos pareció como verídico por el hecho de que los libros siguen imprimiéndose de la misma forma y pues no constatamos el cambio.
pero igual si alguno de ustedes ha comprado últimamente de la editorial Concosur y ven que no hay ningún error de ortografía, pues lo pueden hacer saber a través de los comentarios. Pero por el momento nosotros no hemos notado dicho cambio. Sí, no, pues con la editorial Scala, pues Se me nota. parece, no, me parece a mí que más que notarse es que ellos hacen un trabajo que no muchas editoriales hacen y es que ellos publican, bueno, sí, son del dominio público también, pero ellos publican libros de filosofía y de ciencia política y demás, no solo publican novelas. Entonces, pues a mí me parece que en muchas ocasiones la editorial Scala sería el recurso más económico o el único recurso para conseguir algunos libros que traten de temas de filosofía, ¿no? Lo que pasa con la editorial Comcosur, y eso sí, pues se ve el cambio meramente en el departamento de imagen y mercadeo, es pues que ellos siempre, la editorial Comcosur siempre publica libros que son novelas, pero son novelas que ya son muy viejas y pues volviendo, lo vuelvo a mencionar, el dominio público, para los que no saben, después de cierto tiempo de que el autor muere, las obras ya son parte pues del patrimonio público. Entonces, pues digamos, una obra como La República de Platón no le pertenece a nadie porque pues no hay nadie quien responda por Platón y no tiene familia directa, entonces no hay nadie quien se beneficie o pues quien adquiera tributos a través de las obras de Platón. También lo mismo con las obras de Marx o también lo mismo con las obras de Dostoyevsky, por ejemplo. Entonces lo que pasa es que después de cierto tiempo que el autor ya está muerto y pues que ya nadie pues tiene alguna empresa que sea destinada pues a los libros y las publicaciones de estos autores, pues pasan a ser del público, de todos, pasan a ser un recurso y un bien para todos. Y lo que hace la editorial Comcosur es tomar las novelas que, que pues se han publicado y republicado miles y millones de veces, como Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En 1984 también la publican mucho y pues en general estas obras que son más que ser parte del dominio público son parte del estándar de lectura que pues todo el mundo conoce, ¿no? ¿Quién no conoce 1984? Entonces, pues lo que ellos hicieron y lo que nosotros vimos en la Feria del Libro que hicieron fue tomar estas mismas ediciones que siempre han estado publicando y ponerles una portada bonita, entre comillas, porque pues la portada no es absolutamente nada, pues solo es una portada y ya, a menos de que haya coleccionistas pues muy, que le presten mucha atención, pero pues yo digo, si hay un coleccionista que le presta mucha atención a las portadas y eso, no estaría comprando en Editorial Comcusur primero que todo. Entonces, pues lo que ellos hicieron fue cambiar la portada y poner. Ah, bueno, sí, ellos, que cada libro venía con un separador. Pero Ahí, esos eran de otra, creo que eran de otra editorial, no, eran de Comcosur. ¿sí? Ah, Sí, bueno, sí. Le ponen como una portada especial que viene con su propio separador, lo encuadernan de lo más de lindo y ya. sí, ya, entonces pues realmente no es ningún servicio al cliente porque, digamos, Frankenstein o las obras ¿cómo se llama? El de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A Robert Eh, Louis Stevenson, Robert ajá, Louis Stevenson o Oscar Wilde, pues ujú, son obras que uno puede conseguir hasta en internet gratis y pues hay muchas ediciones que son una fracción del costo y si realmente uno es un verdadero coleccionista de ediciones buenas, chéveres, pues uno conseguiría los libros de una editorial antigua, ¿no? De Seix sí, Barral o cualquier otra editorial que ajá. tiene muchísima historia, entonces pues lo que ellos hicieron fue más cuestión de marketing. Sí, como de disfrazar el libro. Además que vendían obras, lo que dice José es muy cierto y es que eran obras muy clásicas, por ejemplo, tenían Orgullo y Prejuicio en una encuadernación muy linda, el libro rosado, así, muy romántico, porque es una obra romántica.
Y pues ellos lo que hicieron fue como disfrazar la editorial que ya tienen con algo más bonito, como para darle más confianza al comprador de que están comprando una editorial buena. Sí, Ujú, pero pues lo que es más caro. Y pues bueno, esto ya es una forma de alinear el tema, uno de los temas principales y es lo caros que están los libros. Digamos, yo tengo una, pues no es una queja, porque pues uno no se puede quejar de esas cosas porque pues a fin de cuentas, pues cada peso vale, ¿no? O sea, cada peso de lo ujú, que uno está pagando vale, pero hay una editorial que se llama Siglo XXI y ellos de lejos durante la Feria del Libro y durante este año que hemos tenido que adquirir libros referentes a la investigación y a lo que es la filosofía, de lejos son la editorial más cara que yo he visto en mi vida. O sea, no he visto una editorial más cara que no sea de ediciones especiales ultra elegantes o de ultra colección, sino te pongamos un ejemplo, un libro como Vigilar y Castigar de Michel Foucault, que es pues filosofía y pues algunos dirán, no, no, pues ese es el libro más famoso del autor. Sí, sí lo es, realmente sí lo es, pero pues nosotros lo necesitábamos para nuestra tesis de grado, que pues necesitábamos sacar algunas referencias del autor. Pues este libro no se consigue nuevo por menos de 80.000 pesos, lo que equivaldría a más o menos unos $30, entre 25 y $30. Entonces, pues, y también con muchos otros libros, yo no sé por qué ellos tienen, yo no sé cómo lo hicieron, la verdad no sé cómo lo hicieron y no sé cómo lo hacen, pero ellos tienen, creo que un derecho único sobre los libros de Foucault, sobre los libros de Baudrillard, sobre muchos libros de filósofos como Deleuze ellos tienen, yo nunca he visto uno que no sea de la editorial Siglo XXI de Deleuze, y más ujú. aunque son muy difíciles de conseguir los libros de Gilles Deleuze. Y creo que también tienen de Simón de De Beauvoir, Beauvoir. Ujú. de Sartre, me imagino que deben tener, pero pues ellos tienen lo que sería pues la parte existencialista, estructuralista y postestructuralista francesa completamente indexada en esa única editorial y les ponen unos precios exorbitantes, muy caros, demasiado caros. Y pues bueno, sí, se hacen muchas revisiones, hay que traducirlos del francés y todo, pero pues no sé, o sea, me parece que son unos precios demasiado caros. Entonces, con lo que uno se podría conseguir otros 5 libros, uno se conseguiría 1 o 2 libros de la editorial Siglo XXI. Aunque pues claro que son libros muy especializados pues no sé, pero ¿tú qué crees que sea el motivo por el cual tienen un valor tan alto? Creo que el hecho es más porque son libros difíciles de conseguir, entonces digamos que la editorial se jacta de que en su editorial están exclusivos y están completos, están bien impresos y pues no hay que mentir en cuanto a que los libros de la editorial del siglo XXI son estéticamente bien diseñados. Por ejemplo, tenían libros de Eduardo Galeano, tenían Las venas Ah, abiertas de sí. América Latina. El libro costaba, si mal no me acuerdo, unos 50.000 pesos, Mm. que es carísimo. O sea, nosotros decimos es carísimo teniendo en cuenta que la mayoría de los libros que nosotros compramos eran usados y nos costaron entre 10.000 pesos, 15.000 pesos. Entonces imagínense comprar un libro nuevo que cuesta 55.000 pesos y cuando está usado cuesta 10.000 pesos. Es una diferencia bastante, digámoslo, muy notoria. Y digamos que yo creo que la editorial se jacta de eso, de que ellos traducen libros que vienen de idiomas que no son normalmente traducidos, como lo son el francés, el italiano, el Alemán. portugués, aunque el portugués es más común, el alemán. Entonces, digamos que ellos se jactan de que sí, hacen la traducción, hacen la edición y todo pues proviene desde la misma editorial y que son libros que comúnmente una persona no diría como, ah, voy a comprar este libro. Sí, Mm, pues sí, realmente, pensándolo bien, pues también los libros de la editorial Tusquets son caros, ¿no? sí, también, pero no tanto, es que por lo menos uno dice, bueno, la editorial Tusquets, uno consigue libros de 25.000 pesos, 30.000, pero esos libros del siglo XXI no bajaban de 50.000 pesos.
Sí, no había descuentos de ningún tipo. Y eso es lo otro que nos pareció chistoso. Digamos que uno va a la feria del libro con la mentalidad de conseguir descuentos, de que todo salga mucho más barato. Entonces vas a las editoriales, por ejemplo, la editorial Bucket o digamos la editorial Austral, uno dice, de pronto estén haciendo descuentos de esas editoriales, pero no había ningún tipo de descuento de nada. Sí, de Austral sí lo sabía. Pero por ejemplo, siglo XXI no tenía descuentos. Sí, pues realmente creo que el elevado precio de los libros, pues en parte se debe a, pues a la situación económica mundial y pues también que después de la pandemia, pues todo se encareció, ¿no? Entonces, pues en parte es por la situación ahorita que pues yo diría que no es el tiempo adecuado para buscar muchos libros. Ha habido épocas mejores y pues no sé si, pues la verdad yo no sé si vaya a mejorar el precio de los libros. No, no contaría con ello. O sea, pues suena triste, pero pues no contaría con que el precio de los libros mejore. Porque pues ya también es un formato que mucha gente, pues, muchos libreros quieren pues vender, ¿no? Y pues lo que Mm, más vende es la cuestión de los libros de youtubers y los ujú. libros de sopas de letras y cosas así muy básicas. Entonces, pues, ¿de qué les sirve a ellos sentarse sobre una cantidad de libros que no van a comprar y cuando los compran, pues claramente no los van a vender por 10.000 pesos, ¿no? Porque pues si no, o sea, cuesta más mantener esos libros ahí que pues ocupan mucho espacio porque los libros ocupan mucho espacio. Cuesta más tenerlos ahí que pues no amerita, no amerita venderse por un precio tan barato, ¿no? Más que pues el arriendo de un local, eh, en la feria del libro también, fuera de Mm, ella, pues también es muy caro, ¿no? Entonces pues eso es una queja que nosotros tenemos del precio de los libros, pero pues en realidad no se puede hacer nada al respecto, ¿no? no, pues además uno entiende que de un libro, cuando se venden los libros, pues obviamente hay que sacarle precio a la editorial que hace el trabajo de impresión, hay que darle un porcentaje al autor, hay que darle otro porcentaje al editor. O sea, uno entiende que no están vendiendo los libros así porque sí, el gasto de papel, todo eso uno lo entiende, pero por ejemplo yo decía, yo, que hace, yo compré toda la edición de Narnia en pandemia, cuando se supone que las cosas estaban subiendo de precio, la compré a 99.000 pesos, los 7 libros. Y ahorita en la feria del libro estaba exactamente la misma caja con los mismos 7 libros y costaba 224.000 pesos, que es prácticamente el doble. O sea, le subieron el doble en un año a los mismos 7 libros. Entonces, pues eso sí es como entendemos el difícil trabajo que hacen las editoriales en cuanto a que tienen que sacar porcentajes para el autor, para el editor, para la impresión y todo eso, pero pues no sé, siento que es un poco exagerada la subida de precio también. Y pues lo que nosotros recomendaríamos en este caso para las personas que les gusta leer y están buscando libros es que vayan a librerías que no son pertenecientes a alguna editorial. O sea, que son Ja, librerías, por es que vayan ejemplo, a buscar libre. no, ni siquiera busca libre. Por ejemplo, en el centro hay un montón de librerías y tiendas de libros donde te venden los libros usados y son baratos. O sea, la mejor opción es comprar usado. Sí, no, claro. Porque, ajá, porque incluso hay ediciones de libros usados que están en muy buenas condiciones y que no son tan caras como el libro original. Sí, no, pues lo de Narnia sí es un ejemplo que también pues merece la pena ser nombrado porque pues dentro de esa subida de precio, claro que uno entiende pues la situación, como ya lo mencionábamos, pero hay que tener cuidado porque durante las ferias y durante todo esto hay gente que se aprovecha de eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y mirar muy bien, investigar antes como el precio, porque el precio fluctúa, depende pues de la época y depende
de muchas cosas, porque pues mucha gente no sabe y pues no está al tanto y hay que mirar los libros como si fueran un mercado más, ¿no? Como si fuera la papa o la yuca, que dependiendo de la época suben o bajan de precio. Pero pues siempre va a haber alguien que quiera pues verle, sacarle provecho a estas situaciones y pues aprovecharse de la gente que no sabe muy bien la cuestión de los precios de los libros. Hay que estar muy pendientes porque esa edición de Narnia todavía se consigue barata. La edición de los 7 libros de Narnia todavía se consigue barata y estoy seguro que en muchos sitios en línea o pues como decía Valentina en el centro se pueden conseguir por mucho menos. Pero pues si uno va a la Panamericana le van a, le van a cobrar a uno hasta respirar, ¿no? Mm, Lo cual es muy chistoso porque yo la conseguí exactamente en la Panamericana, o sea, indignada con el precio de ahora de la colección de Narnia. Sí, y pues la táctica que utilizaron, ¿no? Pues Mm, subirle tanto el precio. Es que es chistoso porque en la Panamericana, cuando siempre en la Feria del Libro dicen que hay 20% de descuento en algunas cosas, entonces lo que hacen es subirle todo el precio durante la feria y pues aplicar el descuento para que realmente no haya ningún descuento, entre comillas, ¿no? ujú, Pues no existe ningún real descuento, salvo por algunos libros que yo conseguí, digamos, en la Panamericana, yo conseguí El contrato social de Rousseau, que pues es un libro de filosofía y de ciencia política muy viejo, y lo conseguí más o menos por unos 12.000 pesos, si no estoy mal. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con esos libros de la Panamericana, por ejemplo, Narnia y todos los libros famosos, pero pues ahí también uno tiene que mirar muy bien y aprovechar pues la feria para ese tipo de descuentos, porque sí los hay buenos descuentos, pero hay que ser muy agudo para darse cuenta de ellos. mm. También es que la Panamericana hace la estrategia de que pone varios pabellones. En varios pabellones ponen puestos de las Panamericanas, de la Panamericana, perdón. Entonces, por ejemplo, está el puesto de la Panamericana que no tiene descuentos de nada, solo hay descuentos como en unos libros de cocina o de cosas que les sobran, digo yo. Son libros que sobran y que ponen descuentos esos libros que saben que nadie va a comprar. Entonces, hay un pabellón de esos. Hay otros pabellones donde todos los libros tienen descuentos. En el que José consiguió esos libros, el pabellón, todo el pabellón tenía descuentos y yo conseguí un libro en otro de los pabellones donde habían descuentos también de la Panamericana, que es de la misma editorial Panamericana, que yo considero que la editorial Panamericana es buena y no es tan cara. Como uno pensaría que de pronto por ser de la editorial Panamericana el libro es carísimo, pero fíjense que no, cuando la Panamericana saca libros de su editorial, esos libros no son tan caros. Entonces, ese también es un consejo que yo les daría. Y el libro que yo conseguí fue el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y ese me costó como, no me acuerdo, creo que el precio original eran 25.000 y lo compré como en 15.000, si no estoy mal. Sí, pues hay que estar pendientes de los descuentillos. Ujú. Bueno, y pues dejando ya un poco al lado los precios de los libros que pues ya nosotros les vamos dando consejos, sobre todo consejos que son para la vida cotidiana, no solo cuando hay feria del libro. Si van a comprar libros, comprenlos usados. Es mejor porque no evitamos el gasto de papel y pues también estamos extendiéndole la vida útil a otros libros que ya han sido desechados. Entonces compren usados, más barato y mejor para el ambiente. Y por otro lado, nosotros también hemos estado aprovechando todo este tiempo en el que nos ausentamos para leer, porque no habíamos tenido tiempo de leer los libros que habíamos conseguido. Yo, por ejemplo, he leído creo que 3 o 2 libros. No, creo que fueron 3. Leí uno que es de los invitados de la princesa, de Fernando Savater, un muy buen libro. Y hoy, precisamente hoy, acabé de terminar de leer Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, que ya lo había iniciado antes, pero no lo había terminado de leer porque no había conseguido el libro en físico. Entonces dije, tengo que terminar de leer este libro.
Y no me acuerdo qué otro libro he leído, creo que no he leído más. Aparte de libros de nuestra tesis, creo que no he leído más libros. Y sobre esos dos libros, realmente ambos me gustaron mucho. Creo que obviamente el de José Saramago le lleva muchísima ventaja al de Sabater, sobre todo por el estilo de narración que tiene Saramago, que es muy natural y que incluso algo que resalto mucho del libro de Saramago es que los diálogos no necesariamente tienen que ser separados en guiones o, por ejemplo, decir tal persona dijo esto y esto, sino que tú con él lo separa a partir de comas. Y siento que es una muy buena estrategia porque tú vas entendiendo exactamente quién está hablando, quién es el que contesta. Ni siquiera pone las preguntas, o sea, los signos de preguntas, sino que tú lo lees como una pregunta sin tener signos de pregunta y realmente siento que es algo que solo alguien con práctica en la escritura puede lograr. Y me gustó mucho en particular ese libro, sobre todo por el mensaje que tiene hacia la sociedad sobre la ceguera. Entonces, ese lo recomiendo muchísimo. El otro, el de los invitados de la princesa de Sábater, en realidad es un libro que yo diría que es de cuentos. Está separado por, si no estoy mal, 5 cuentos. Y es sobre un periodista que llega a una isla, a la isla de Santa Clara. Y en esta isla no pueden salir los invitados de, digamos, de la presidenta, que le dicen la princesa, porque hay un volcán que está impidiendo que el tráfico aéreo fluya. Entonces nadie puede salir de la isla y el periodista va conociendo como las historias de cada uno de los invitados. Digamos que el periodista es quien conecta cada una de las historias, pero siento que le hace falta un poco al hilo narrativo en cuanto al avance de la historia de la isla, porque si bien vas conociendo la historia de cada uno de los personajes y cada una de las historias es muy única y muy entretenida, le da un poco de flojera al personaje principal, porque el personaje principal no lo conoces a fondo y tampoco conoces como sus prioridades ni nada. Entonces, porque él solo está ahí para enlazar a los otros personajes. Entonces siento que a ese libro le hace falta, digamos, ese plus. Sí, pues realmente ese autor Sabater no, pues No, no es muy conocido. es más contemporáneo. Mm, No, no es un clásico ni nada, sino pues es un autor contemporáneo. ujú. Además que yo me atreví a leer el libro porque el libro ganó un premio de primavera de novela en el 2012 y yo dije, pues si ganó un premio, de pronto el libro es bueno. Y sí, el libro no es malo. No lo critico desde esa perspectiva de si es bueno o malo, sino siento que le hizo falta como más ese hilo conductor. Sí, pues que ganen el premio no significa que Sea excelente. que sea excelente, ¿no? Pues Ujú. es controversial. ¿Qué Mm, tal que los otros libros que hayan estado concursando hayan sido muy malos? No se sabe. Pero puede pues ser, sí. en ninguna medida pues queremos desmeritar al autor, ¿no? Mm, mm. De hecho, hace un muy buen trabajo porque siento que es el primer libro de historias separadas que tiene esta primicia de tener un personaje que las vaya conectando. Pero pues también como está tan enfocada en hablar de cada una de las historias y de hacer esa narración específica de cada personaje, abandona un poco al personaje principal, que es lo único que yo digo como le hizo falta. Sí, por mi parte, pues yo quiero resaltar algunas de las lecturas que hicimos durante el semestre, que pues son especializadas en el tema de la comunicación, pero pues más que todo en el tema de la filosofía postestructuralista. Entonces quiero comenzar con el libro que ya había mencionado de Foucault, porque me parece que hay que hacer una pequeña anotación en cuanto a él, ¿no? Lo que pasa con Foucault es que a mí me parece que últimamente se ha tornado en un filósofo pues, ¿cómo decirlo? Se ha convertido en un filósofo del mainstream, ¿no? Pues de la corriente, ¿no? Por ejemplo, en la carrera que nosotros cursamos hay muchos profesores que juran por Foucault y que les parece que, mejor dicho, es el último autor en cuanto a las cuestiones
de las dinámicas de poder y pues de las estructuras de poder, ¿no? Pero pues a mí me parece que es un autor que se debe leer, pero hay que tener cuidado con ese tipo de fanatismos, ¿no? Porque a mí no me gusta cuando ya un autor ni siquiera se le considera por su obra y se le considera por su figura. Lo que pasa cuando hacen esto es que no, no hay espacio para la crítica dentro de un autor que se le considera pues el, el dios de las estructuras de poder, ¿no? Entonces pues mucha gente jura por lo que dice Foucault y más que todo jura por lo que alguna vez se leyeron Vigilar y Castigar, entonces ya se consideran duchos en cuanto a la cuestión de lo que es el estructuralismo, ¿no? También porque mucha gente no lo sabe encasillar entre el estructuralismo y el postestructuralismo, cosa que él tampoco sabía. Cuando él estaba vivo, él tampoco sabía en qué lado encasillarse. Es más, cuando a él lo tildaban de estructuralista, él se disgustaba. No, no, no era afín a esa categoría. Pero pues realmente Vigilar y Castigar es un texto completamente estructuralista. A mi juicio me parece que pues durante todo el desarrollo del texto es un estructuralismo puro. Lo que sí se rescata de él es que él hace un trabajo pues muy minucioso de lo que es la historia de lo que trata el libro, pues de los métodos de punitivos y de castigos que se dieron en Francia, pues durante un determinado espacio temporal hasta la época en la que pues el autor escribió su libro, ¿no? Entonces pues ahí sí, pues es un trabajo muy exhaustivo y muy bueno de muchas referencias históricas, de muchos documentos del gobierno y de muchas cosas que pues él pudo plasmar allí, ¿no? Esto no quiere decir que pues haya algunos vacíos, porque me parece que sí los hay en algunas partes. Hay como, diría yo, unos arbitrios en cuanto a lo que es pues ya la cuestión de transferir algo físico, meramente físico, como es la cuestión punitiva, alguna acción gubernamental. En algunos momentos se les da como una clasificación y se les da una explicación que es muy etérea y pues que realmente cabe en la cabeza del autor, ¿sí? Es cuestión de que el autor sabe plasmar muy bien lo que él tiene en su cabeza, pero pues no necesariamente eso significa que así actúen y así estén estructuradas los mecanismos punitivos y los mecanismos gubernamentales por los cuales pues se sometía a las personas en dicha época, ¿no? Eso ya es sujeto al debate, es sujeto al debate todo eso. Pero pues sí, es un libro pues que hay que leer si uno está estudiando derecho. Ese es un libro de los primeros que uno lee cuando estudia derecho, pero pues también sirve para hacerle un análisis en cuanto al control de masas y pues en cuanto a las estructuras de poder que se dan en algunas sociedades modernas, ¿no? Uno de lo que más se rescata y para mí hay cierta comparación es que mucha gente que está pues dentro de los círculos de la filosofía y también me parece que dentro de la filosofía, digámoslo ¿cómo decirlo? Adjudiquémosle un término dentro de la filosofía, digámoslo, de café, de bar, de charla cuasi filosófica que realmente no profundizan absolutamente nada. Es que mucha gente tiene ahorita el postulado de Foucault frente a lo que es el panoptismo invertido, lo tiene ahorita en un nivel tan alto como lo que en algún momento fue el mito de la caverna de Platón, ¿no? Entonces, pues ahorita mucha gente jura que eso es el estándar por el cual nos controlan y pues mucha gente cree que pues el panóptico invertido es la cumbre y es el magnum opus de Foucault.
pero yo creo que realmente el magnum opus de Foucault es lo que se escribió en la hermenéutica del sujeto y lo que él postula frente a sí mismo, no, pues no a sí mismo Foucault, sino pues a cada quien, o sea, a cada representación de uno mismo frente a la sociedad. Me parece que eso tiene más mérito y más validez. Bueno, siguiendo, dejando un poco al lado esa pequeña, bueno, no pequeña, esa tamaña cuestión de lo que es la filosofía Foucaultiana ahorita, también leí La sociedad de consumo de Baudrillard, que también es otro postestructuralista muy famoso que pues se le conoce principalmente por hacerle pues la contraria a Levi Strauss, ¿no? Que pues él ya quería ver un poco más allá de lo que son las simples estructuras definidas pues por acciones premeditadas o por acciones constantes dentro pues de un funcionamiento social pues estatal, gubernamental, cualquier cosa, ¿no? Porque pues se le podría dar la misma característica estructural a cada una de esas cosas. Entonces este libro sí me gustó un poco más porque Baudrillard es un poco más, tiene un poco más de tacto a la hora pues de definir una sociedad de consumo que pues ahorita más que nunca tiene mucha validez. Lo que él dice, que pues estamos en una sociedad donde realmente el consumo ya no es la cuestión por la cual vivimos, sino que nosotros tenemos que estar esclavizados por ello y nosotros sin consumir no podemos vivir. No es que nosotros vivamos para consumir y que nos guste y que mejor dicho, el consumo actual sea una cuestión de libertades que nos podemos dar, sino que pues realmente es una cuestión de vida o muerte. El que no vive en el consumo está muerto para la sociedad, entonces no tiene cabida en ella y no tiene ningún lugar, ni ninguna voz, ni ningún voto dentro de ella. Entonces, pues este ya tiene un poco más, unos ejemplos más interesantes, tiene más contenido en cuanto al pensamiento del autor, que pues también se le podría decir que cabe mucho en la cabeza de él, pero pues realmente la filosofía vendría a ser eso, ¿no? Vendría a ser en cierta manera, pues la magnificencia del autor y pues lo que él piensa en el momento. Pero pues este libro sí tiene mucha validez ahorita para el siglo XXI porque pues nosotros cada vez más nos vemos inundados por cosas que no necesitamos realmente, nos quieren vender cosas que pues no tienen razón de ser, estamos viviendo cada vez más esclavizados por las redes sociales, por todas estas cuestiones, ¿no? Y pues merece la pena verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista que no sea redes sociales malo, feo, no, pues realmente hay cierta crítica que sí tiene valor de las redes sociales y todo esto, ¿no? Ya por último, quiero mencionar un libro que tenía pendiente hace mucho que no había empezado a leer y pues es Ulises de James Joyce y pues este libro yo quise dedicarle un buen tiempo porque, pues supuestamente, y según lo que mucha gente dice, es un libro muy difícil de leer y es un libro que merece toda la atención posible. Lo segundo es muy cierto, merece toda la atención posible, pero muy difícil de leer. Me parece que sí es un calificativo que se le podría dar al público angloparlante, porque lo que pasa es que las novelas en inglés, dicho sea de paso, las novelas en inglés me parece que tienen una simpleza y que son pues de de un esfuerzo que uno no tiene que hacer, no tiene que realmente hacer mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, pues leer en inglés es muy diferente a leer en español. Y lo que pasa es que Ulises es una novela que tiene muchas cuestiones dentro de sí que son juegos de palabras y que son eh, cosas que uno tiene que recordar para tener bien
claro el hilo que lleva pues la narración, hay que estar pendiente de muchas cosas pequeñas que se dicen o también hay que entender el latín y hay que entender el francés también y pues algunas expresiones en inglés, entonces pues uno tiene que tener un un léxico y pues diríase pues un conocimiento previo amplio para poder abordar la novela, ¿no? Entonces lo que pasa es que mucha gente dice, ah, no, es que Ulises, yo voy a leer Ulises porque es muy difícil y pues no pasan del primer capítulo porque realmente no es así como se debe leer. El libro se tiene que leer desde una perspectiva que James Joyce, él quería hacer un trabajo enciclopédico de lo que era la vida en Irlanda en el momento. Entonces, pues claro, tiene que haber muchas referencias, tiene que haber muchos chistes, tiene que haber muchos manerismos, tiene que haber muchas cosas que son los detalles de la vida, ¿no? O sea, son los finos detalles que tiene la vida que uno siempre pasa por alto, ¿sí? Y pues que uno no se da cuenta. Entonces uno tiene formas de hablar que no se da cuenta, expresiones que podrían parecer chistosas para alguien que no las use a diario, cosas por el estilo. Y pues nada, yo creo que a este libro se le podría dedicar un capítulo entero. Yo podría hablar de este libro durante 3 horas seguidas y no cubriría ni siquiera el 10% de lo que es el libro, pero sí lo puedo decir en este momento que ya lo leí, que que lo recomiendo, pero lo recomiendo no para cualquier persona, sino para alguien que realmente esté interesado en, en una lectura que lo rete, ¿no? En una especie de desafío. No digo, no es por esto que sea muy difícil de leer, para nada, sino que pues a veces uno tiene que hacer uso de todas sus facultades intelectuales y pues de todos los conocimientos que tiene pues para disfrutar plenamente el libro, porque cualquiera lo puede leer, pero para disfrutarlo realmente hay que ser un poco más agudo, hay que poner más atención, ¿no? Entonces pues lo recomiendo para aquella persona que pues le guste mucho la lectura, eso sí lo diría, tiene que gustarle a uno mucho leer pues para disfrutarlo a cabalidad. Hmm, Y es que, José, a mí, yo no he leído Ulises, principalmente porque no lo tenía como en mi lista de contemplación de libros por leer. Pero José me decía que, por ejemplo, los detalles en ese libro son muy importantes y yo diría que yo soy una persona que no está muy calificada a leer, por ejemplo, este libro porque yo soy muy dispersa, entonces cualquier cosa me distrae, cualquier cosa como que se me va. Entonces, en este libro exclusivamente hay que tener muchísima concentración en todos los detalles y eso creo que es lo que más difícil lo hace. Por eso la gente dice, no, es que es muy difícil porque uno tiene que estar muy concentrado en lo que se está leyendo y en los detalles que me da el autor de cada uno de estos capítulos. Yo lo comparaba, por ejemplo, con Cien años de soledad, en que dicen que es muy difícil leer Cien años de soledad cuando no se tiene el árbol genealógico de la familia Buendía. Pero pues digamos que si uno se concentra muy bien en el libro y entiende muy bien cómo está catalogado cada personaje, cada acontecimiento, cada detalle, no hay necesidad incluso de tener el árbol genealógico, sino que simplemente hay que concentrarse muy bien en todos los detalles que nos da el autor para entender muy bien cómo se está desglosando cada cosa. Y lo mismo, supongo yo, ocurre en este libro. Correcto. Bueno, ya siendo cerca del final de este capítulo, tenemos algunos anuncios muy importantes que hacer frente al futuro de este canal y de estos podcasts. Mm, primero, eh, realmente, pues, haciendo un ejercicio pues, de ya la retrospectiva y pues un poco aterrizando ya, pues, el podcast y ya ha pasado algún tiempo, por lo menos para mí, nos hemos dado cuenta que la audiencia cada vez ha sido menor y cada vez el tiempo de retención, porque pues para los que no saben uno puede mirar qué tanto la gente ve
el video es menor. Entonces, realmente no, los últimos capítulos que hemos sacado, nadie los ha visto completos, absolutamente nadie. Entonces, pues creemos que, pese a que nos gusta mucho hacer el podcast, creemos que hay que tomar algunos cambios para, pues para lograr una mayor retención del público y a su vez un mayor público, ¿no? Porque, pues, no sé, me parece a mí que pues claro, esto lo hacemos por gusto, pero pues también sería chévere que la gente nos diera como, sería bueno que la gente nos diera una retroalimentación de nuestro trabajo, ¿no? Porque pues muchas veces pues hacemos el capítulo, pero pues no sabemos si, pues a nosotros nos encanta hacerlo, pero pues queremos que mucha gente eh, sea consciente y pues tome gusto por la lectura y todo eso, ¿no? Entonces, pues todas estas recomendaciones que hacemos, pues para que mucha gente lea estos libros y todo eso, ¿no? Entonces, pues con un menor público, pues ese objetivo como que no se puede lograr eh, de una manera realista. Ujú. Entonces, pues pensamos en algunos cambios de dirección y pues sí van a ser un poco drásticos, pero pues van a estar dentro de lo que siempre ha sido la merienda de locos, ¿no? Exacto. Principalmente esto porque nosotros entendemos que pues obviamente son capítulos de 1 hora, de 45 minutos y pues la gente le gusta como, y esa es la tendencia de ahora, y es como ver cosas más cortas. Entonces hemos pensado en que de hecho nuestro Instagram tiene mejor retención por parte del público que el mismo podcast. Entonces decidimos que lo mejor es por el momento enfocarnos en los contenidos que vamos a hacer en Instagram, hacer buenos contenidos en nuestra página de Instagram para que la gente de Instagram migre a nuestro podcast. Entonces por el momento nos vamos a mantener en Instagram. Exacto, nos vamos a concentrar en lo que es hacer pequeñas cápsulas de video. Ya creo Ujú. que pues tenemos que, pues para lograr una mayor retención, yo creo que pues ya tenemos que hacer videos donde pues donde nos veamos y tenemos que ya empezar pues a tener algo más audio, más visual, perdón, porque pues audio hay mucho, pero visual tiene que ser ya más Sí, visual para lograr una mayor retención, ¿no? Pues tristemente vivimos en la época en la que la atención humana es de 10 segundos. sí, Entonces hay que adaptarse a eso. exactamente. Entonces nada, ese es el anuncio que les teníamos. Esperamos que lleguen a esta parte del anuncio. Y pues también ustedes coméntenos qué les gustaría ver en nuestro Instagram o qué propuestas les parece chéveres para que hagamos también en el canal. Sí, pues los podcasts no van a desaparecer. Mm, mm. De vez en cuando sí se van a seguir haciendo, pero pues la idea, pues yo creo que ya pues hay que empezar a invertir los roles, ¿no? Entonces tenemos que no hacer tanto un capítulo muy largo, sino pues primero tenemos que concentrarnos en darnos más a conocer, porque pues ya ha pasado mucho tiempo y nos dimos cuenta que pues por el método natural no, pues no hubo muchos frutos, pero pues ya tenemos que empezar a darnos más a conocer y pues llevar el canal a otros lados, ¿no? Ujú. Entonces esa es nuestra conclusión del día de hoy. Sí, esa es El desenlace. el desenlace, es la realidad y pues nada, esperamos verlos en el canal de Instagram. También pues este podcast está en Spotify, Ujú. también está el link por ahí. Entonces pues nada, esperen más contenido visual, esperen vernos en acción pronto y esperen pues ya siendo soñadores, esperen más interacción en el canal, más gente, que se haga una red de lectores que realmente valga la pena y realmente sea interesante, ¿no? Una red de lectura y una red de gente interesada por este tópico. Exacto. Entonces ya con esta noticia nosotros nos vamos a despedir por el momento
Esperen próximamente contenido en Instagram y también pues no vamos a abandonar del todo el podcast, así que de pronto en un futuro cercano lancemos otro episodio. Así es, por ahora nos despedimos. Vamos a ir a dormir directamente porque, Estamos de pues, vacaciones. sí, y pues nosotros comemos, leemos y dormimos. Ya Exacto. no cuenten con nosotros para nada más, a no ser que sea para dormir, ¿no? No, mentiras, no. Pero pues nos veremos en una próxima ocasión. Esperamos que hayan disfrutado este podcast y nos despedimos. Ujú. Hasta luego. Adiós.